Si sale bien, porque todo puede fallar con la tecnología, pero si sale bien se lo vamos a subir a YouTube y le vamos a avisar, como la semana pasada. El Power sí se lo vamos a subir en la caja de herramientas de Mike. Y Y nada, también ahí les pasamos resumen al grupo de PM, así tienen nuestros resúmenes por si les sirven para algo. bien. Sí, lo que habíamos pensado era que tejido cicatrinoso sean más que nada como conceptos así importantes y como más a grandes rasgos, más que nada para que no se extienda tanto la clase, que quizá virtual es como que tiende a ser un poco más tedioso estar mucho tiempo. Claro, o sea, se complica más el explicar porque acá no hay pizarra, no podemos dibujar o por ahí la interacción entre todos, pero vamos a tratar de explicarles y de mencionarles lo que seguramente les toman en el examen, en el parcial, porque piensen que en el parcial nunca entra en tanto detalle porque son bastantes temas. Entonces, uno por ahí se preocupa en estudiar todo, pero la realidad es que no es necesario extenderse tanto. Además piensen también que es choice, chicos. O sea, van a ir a preguntar cosas concisas, no que desarrollen un súper proceso. Entonces es focalizarse en las cosas más importantes de cada ítem, por así decirlo, de cada tema. Sí, les vamos a ir diciendo que nos preguntaron a nosotras, por si les llegan a preguntar a ustedes también. Así que nada, bueno, si se quiere unir a alguien, yo estoy compartiendo pantalla, no puedo aceptar, pero bueno, cualquier cosa... Nos avisan y frenamos un toque y aceptamos. Sí. Bueno. Ahí ven, no sé si ven todos bien la presentación. Yo no puedo ver lo que dice. Sí, amiga, se ve bien. Bien, vale. Sigue entrando gente. Bueno, acepto esta y ahí arrancamos. Listo. Bien. Ustedes en Arti, vamos a arrancar por Arti, que por ahí es lo más tedioso, y después vamos con FSH. En Arti ustedes habían arrancado viendo todo lo que es tejido, ¿no? Vieron generalidades de tejido, vieron tejido epitelial y conectivo, si no me equivoco, la semana pasada. Y ahora les toca todo lo que es tejido óseo. Más que nada de tejido, para recapitular un poco, se tienen que acordar la definición, ¿no? ¿Qué son los tejidos? Habíamos dicho que los tejidos son este conjunto de células que van a compartir características determinadas, tienen un mismo origen, etc. No sé si quieren agregar algo, frénenme, yo sigo. Bien, primero, vamos a hablar un poco de lo que son las generalidades de tejido óseo, ¿no? Con las chicas les agregamos un poco de texto por si quieren tomar nota de lo más importante de cada cosa, pero como les dije, solucionen después. Bien, lo que tiene el tejido óseo es que es un tejido conectivo especializado, ¿sí? Habíamos dicho que el tejido conectivo va a tener una célula y va a tener MEC, la matriz extracelular. En el caso del tejido óseo, los tipos de células que vamos a encontrar son los ostocitos. Y una particularidad de este tejido, que es básicamente la única característica más como principal de este tejido, es que la MEC está mineralizada, ¿sí? Es el único tejido que tiene una MEC mineralizada. ¿Cómo va a estar mineralizada? Va a tener fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Después, bueno, podemos decir que el origen es mesenquimatoso y el tejido óseo lo vamos a encontrar en todo lo que son los huesos. Así esto después lo vamos a ampliar un poco más, pero a grandes rasgos podemos decir que el tejido óseo va a estar compuesto por unidades denominadas ostionas o sistema de Haber, que son básicamente las cosas que ven acá, que son como laminillas, y en el centro van a tener un conducto que va a tener un paquete nutricional que se denomina. Sí. Perdón que te interrumpa. Acá Daniela pide que repitas. ¿Qué querés que repita, vale? Chicos, si necesitan hablar, prendan el micrófono que no hay drama. Sí, la primera parte. Lo de que es un tejido conectivo especializado. Sí, el PowerPoint lo vamos a subir. Bien.
Eso. No pasa nada. Habíamos recién arrancado. Había arrancado con lo más general de tejido óseo, como para hacer una introducción. Habíamos dicho nomás que es un tipo de tejido conectivo especializado, porque como el tejido conectivo tiene células y matriz extracelular, en este caso el tejido óseo va a tener osteocitos, su tipo de células son osteocitos, y la matriz extracelular va a estar mineralizada, que es el único tejido que tiene la matriz mineralizada. Después el origen va a ser mesenquimatoso. El tejido óseo en el cuerpo humano lo podemos encontrar en todo lo que son los huesos. Por ejemplo, el tejido muscular va a estar en los músculos, tejido óseo en los huesos. Después habíamos dicho que está compuesto por unidades, que esto igual después lo va a explicar Belu, pero básicamente esas unidades se denominan ostionas o sistema de Haber, que es lo que está acá, y vemos que al medio tiene como un conducto, y en ese conducto vamos a encontrar venas, arterias y nervios, que se lo pueden acordar por la palabra van, y que se encarga de nutrir todo el tejido óseo. Eso es con respecto a la generalidad de tejido óseo, ¿sí? Después, pasando a funciones, también son bastante simples, ¿sí? Son impar. Básicamente, pensemos en los huesos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cráneo. El cráneo me protege del encéfalo, todo lo que es el cerebro. Tenemos el tórax, que me protege el corazón. Entonces, ¿cuál es una de las funciones del tejido óseo? Es proteger nuestros órganos vitales, ¿sí? Después, otra característica del tejido óseo es que puede ser un depósito de tanto fósforo como calcio. Es decir, en su interior pueden contener fósforo y calcio. Por eso, por ejemplo, cuando éramos chicos nos decían, es importante que tomemos leche para crecer, justamente porque los huesos reservan este calcio. Y después también lo vamos a ir trabajando todo esto, lo vamos a ir ampliando. Después podemos decir también que el tejido óseo es un lugar de hematopoiesis. Hemato básicamente significa células sanguíneas, ¿no? Y todo lo que es poiesis hace referencia a generación. Entonces, si yo digo que el tejido óseo es un lugar de hematopoiesis, es porque va a ser un tejido que va a ser capaz de generar células sanguíneas en su médula. Todo lo que es el hueso en su interior tiene médula y eso me va a formar células sanguíneas. Otra función es todo lo que es locomoción, ¿sí? Puede soportar el peso de nuestro cuerpo y es un sitio de inserción para tendones, músculos y ligamentos. Que esto está todo relacionado con anatomía, ¿sí? Que lo van a ver más adelante para el segundo parcial. Pero básicamente quiere decir que los huesos, el tejido óseo, va a permitir sostener distintas estructuras como estos tendones, los músculos, los ligamentos, y va a permitir que no estén todos dando vueltas por el cuerpo suelto, básicamente. Eso es con respecto a funciones. Después, Bueno, ahora vamos a hablar de la matriz extracelular. nos quedó mal escrito, perdón. Pusimos Matrix en vez de Matrix, Cosas que pasan. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta ustedes en los tejidos es poder distinguir una matriz extracelular de la otra en cada tejido. Como dijo Lu al principio, una característica particular de la matriz extracelular de lo que es el tejido óseo es que está mineralizada. Y esta característica es solo del tejido óseo y no la comparte con ningún otro tejido. ¿Por qué está mineralizada? Porque contiene cristales de hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita son fosfato de calcio prácticamente en una forma diferente. Que bueno, nada, más adelante vamos a explicar un poco lo que es la mineralización de la matriz ósea, pero nada, tienen que saber que contiene cristales de hidroxiapatita, que es una forma del fosfato de calcio, que hace que esté mineralizada. Y cuando la matriz está mineralizada, tiene un aspecto mucho más rígido y más duro, por así decirlo. Otra cosa importante que tienen que saber de lo que es la matriz extracelular es que esta contiene dos componentes. Una matriz orgánica, que ocupa el 35% de la matriz extracelular, o sea, un tercio prácticamente, y la matriz inorgánica, que ocupa el 65% de la matriz extracelular. Bueno, la matriz orgánica también la pueden encontrar por ahí en el libro como sustancia osteoide, y está formada fundamentalmente por proteínas, entre las que se destaca lo que es el colágeno de tipo 1. Van a ver, bueno, nada, que las fibras más abundantes van a ser las fibras de colágeno tipo 1 en un 90 al 95%, y las demás varían, pueden ser de los demás tipos de colágeno.
También va a estar formada por lo que son proteoglucanos, que uno de los más importantes que van a encontrar va a ser el ácido hialurónico. Y además está formada por glucoproteínas, proteoglucanos, como dijimos, y factores de crecimiento y citocinas. Y por otro lado, tenemos lo que es la matriz inorgánica. La matriz inorgánica se compone de lo que son las sales minerales en forma de cristales de hidroxiapatita. Y se encuentran justamente en este estado, en cristales de hidroxiapatita, no en forma de fosfato de calcio. Es importante también que distingan esas dos diferencias. Bueno, nada. Bien, habíamos dicho entonces que el tejido óseo, además de estar formado por matriz extracelular, tiene células, ¿no? Van a existir distintos tipos de células dentro de este tejido óseo. Nosotras acá les pusimos un gráfico para que vayamos visualizando, ¿sí? Los distintos tipos de células. Básicamente la primera va a ser la célula progenitora, ¿sí? O también la pueden encontrar como osteoprogenitora. Siempre que la palabra empieza con osteo, vamos a relacionarlo con todo lo que es hueso, con todo lo que es óseo, ¿sí? Como es osteoprogenitora, progenitora hace referencia a que va a dar origen, entonces me va a dar origen a hueso. Esa es básicamente la función de esta primera célula, de la célula progenitora. Me va a dar origen al hueso. Las osteoprogenitoras me van a formar los osteoblastos. Los osteoblastos básicamente lo vamos a asociar con células óseas que van a ser jovencitas, ¿sí? De nuevo, vamos a separar esta palabra en distintas partes para poder ir asociando los distintos tipos de células, porque al ser tantas con distintos nombres por ahí se nos complican, pero si entendemos el nombre y todo lo que es como la nomenclatura, después es mucho más fácil asociar qué hace cada una. Amiga, te interrumpo, Sí. está gente queriendo entrar. Dale, ahí para un cachito, entonces. Listo. Vayan avisándome. Había dicho entonces que si mi palabra arranca con osteo, lo asocio con hueso. Y a la palabra blasto lo voy a asociar con todo lo que es joven, ¿sí? Después también en tejido cartilaginoso vamos a ver los condroblastos. A ver si entrar alguien más. Blasto siempre quiere decir que es joven la célula, ¿sí? Entonces, si es joven va a tener ganas de hacer cosas. Lo vamos a asociar así. Tiene ganas de hacer cosas, entonces tiene ganas de formarme matriz, ¿sí? El osteoblasto lo que me va a hacer es formar matriz. Esta matriz luego se va a calcificar, ¿sí? Y lo que va a hacer es que la célula como que se aplaste. Entonces, cuando mi osteoblasto forma matriz, esta matriz se calcifica, se me va a aplastar la célula. Entonces, una vez que tengo la célula como aplastada, se me va a formar el osteocito. Me voy a transformar en otra célula. Osteocito, de nuevo, separemos las palabras. Osteohueso, cito lo relacionamos con viejecito, ¿sí? Viejecito. Básicamente, el osteocito es mecanotraductor. Esto quiere decir que tiene como estas prolongaciones, ¿sí? Pensemos que es la célula joven que está aplastada y que ya no puede funcionar más. Entonces va a poseer estas prolongaciones que va a permitir que las distintas células se comuniquen entre sí. Estos osteocitos después también los vamos a encontrar a nivel general en lo que se denominan lagunas o osteoplastos, ¿sí? Esos son los tres tipos de células principales, ¿sí? Los osteoprogenitoras, los osteoblastos y los osteocitos. Después tenemos los osteoclastos, con C, que básicamente son los que se encargan de la resorción ósea. Esto después lo vamos a explicar con el gráfico correspondiente de todo el proceso. Pero bueno, acuérdense que también es un tipo de célula que está dentro del tejido óseo y que se encarga de la resorción ósea. Algo que iba a decir, dos cosas. Uno, alguien primero que diga su duda, si es que quiere decir en voz alta. Y si no, hago una aclaración, digo algo. La persona que levantó la mano tenía una pregunta. Es que los osteocitos, ¿Cómo? Perdón, Joaquín, no se escucha.
¿Qué es el osteocito al principio cuando dijo? El osteocito es la célula madura, ya. Que iba a hacer una aclaración en relación a esto. Todo lo que sean blastos a lo largo de todos los tejidos que vean, que es más o menos lo que vino diciendo Lourdes hasta ahora, los blastos hablan de células inmaduras y son como precursoras de. Todo lo que termina en cito, la terminación cito habla de célula. Y ya cuando tenemos, no sé, un osteocito, un condrocito, es la célula madura, digamos. Como que ya no tiene otro estadio de división. Y todo lo que sea clasto es algo que rompe. Rompe en pedazos. Es muy importante en medicina como saber las terminaciones y los comienzos de las palabras, porque ya cuando sabéis unirlo, es como que, digamos, te habla el mundo, digamos. Acá tenemos el prefijo osteo, que dijo Lur, que ¿a qué hacía alusión? Que hablamos de osteo. A hueso. Muy bien. Y si te digo que es un osteocito, te digo de la terminación cito, te hablo de célula. Es una célula madura, entonces sabemos que es una célula madura del tejido óseo. Entonces ya con el hecho de saber las comienzos y terminaciones de palabras, podemos tener un mundo de conocimiento. Por eso es muy importante ir haciendo hincapié en estas cosas, ¿sí? Bien, sí, porque después con cartilaginoso van a ver que por ahí habla de condroblastos, condrocitos, y ya sabiendo qué significa cada parte de la palabra, se van a acordar de las funciones y la diferencia de cada uno, ¿sí? Bueno, sigo con la siguiente diapo. Bueno, vamos a ver que el tejido óseo y en sí el hueso lo podemos dividir en hueso compacto o denso, también lo pueden encontrar, y hueso esponjoso o trabeculado, trabecular, como le quieran llamar. Vamos a empezar con lo que es el hueso compacto. El hueso compacto corresponde al 80%, es decir, la mayor parte de lo que es tejido óseo va a ser hueso compacto. El hueso compacto es el que se encuentra en la periferia. Después vamos a ver que el hueso que se encuentra en el centro, por así decirlo, es el hueso esponjoso trabeculado. Y hay un porqué. Bueno, nada, el hueso compacto vamos a ver que está compuesto por unidades cilíndricas llamadas ostionas o sistemas de Haber. Yo no puedo marcar con el puntero, pero ahí en la imagen van a ver que hay como formitas en forma de círculo, por así decirlo, que se llaman laminillas concéntricas. Bueno, cada uno de esos que ven ahí son las unidades cilíndricas llamadas ostionas o sistemas de Haber. Estos sistemas de Haber, que son estas laminillas concéntricas de matriz ósea, van a rodear un conducto central denominado conducto de Haber, que es el que ahí les está marcando luz. El conducto de Haber es el que adentro contiene lo que son las venas, las arterias y los nervios. Nosotros siempre nos las acordamos por la palabra vena, arteria, nervio. Bueno, pero lo que pasa es que los sistemas de Haber y en sí los conductos de Haber no están aislados unos de otros, sino que están interconectados entre sí. Y estas comunicaciones se dan a partir de lo que son los conductos de Boltzmann. Los conductos de Boltzmann los van a distinguir en las imágenes porque se encuentran en forma horizontal, al contrario de los conductos de Haber que se encuentran en forma vertical. Y van a ver también que los conductos de Boltzmann no tienen una configuración concéntrica, por así decirlo, sino que simplemente van en forma horizontal, conectando a lo que son los sistemas de Haber entre sí. Además, vamos a ver que el hueso compacto va a estar rodeado por periostio. ¿Qué es el periostio? Es una membrana de tejido conectivo denso que lo que va a hacer es cubrir la superficie de los huesos, excepto en lo que son las superficies articulares y las zonas de inserción de tendones y ligamentos. ¿Por qué está cubierto por periostio? Porque le brinda lo que es la vascularización. El periostio, a ser de tejido conectivo, se encuentra vascularizado, porque ustedes ya vieron tejido conectivo, y bueno, van a ver que el tejido conectivo está vascularizado, y bueno, le brinda esta vascularización a lo que es el hueso en sí. Además, vamos a ver que la capa externa es de tejido conectivo denso y la del periostio estamos hablando, ¿no? La capa externa del periostio va a ser de tejido conectivo denso y la capa interna va a ser de células mesenquimatosas. ¿Por qué? Porque le brinda una capacidad osteogénica. La capacidad osteogénica es esto de, acuérdense que las células mesenquimatosas son como precursoras, por así decirlo, para que se formen los osteoblastos, si no me equivoco. Entonces, nada, les brindan esta capacidad.
Otra diferencia que tienen que saber es que periostio no es lo mismo que endostio. El endostio lo vamos a ver después en lo que es el hueso trabeculado, pero prácticamente el endostio es una membrana de tejido conectivo que cubre lo que son las cavidades internas del hueso. Bueno, nada, además vamos a ver que el hueso compacto se encuentra en lo que son las diáfisis de los huesos largos y nada, eso. ¿Alguien levantó la mano, chicos? No sé si quieren prender el micrófono y decir la duda. O si no, si la quieren escribir por chat, no hay drama. Si quieren, mientras pasamos a hueso esponjoso o trabeculado. Acá veo una duda que hizo antes Celeste, que lo hago antes de que sigas Belu, que pregunta qué quiere decir que el tejido tenga origen mesenquimatoso. A eso, con que sepan que tiene origen mesenquimatoso ahora, no necesitan nada más, porque todo lo que es origen embriológico Lo van a ven ver en en FSH. Sí. Entonces, nada, que sepan que tiene origen mesenquimatoso es lo único que necesitan saber hasta ahora. Bien, pasamos a esponjoso. Sí. Bueno, como les decía, lo que es el hueso compacto que hablábamos antes se encuentra en la periferia, pero en el centro tenemos lo que denominamos hueso esponjoso o trabeculado. El hueso esponjoso trabeculado es el que se encuentra en menor proporción, por así decirlo, y corresponde al 20%. Lo primero que tenemos que saber es que el hueso esponjoso no contiene ostionas, es decir, no contiene los sistemas de Haber de los cuales hablábamos en un principio en lo que es el hueso compacto, ¿no? Y como les decía antes también, el hueso esponjoso se encuentra en el centro del hueso. Entonces tenemos en la periferia lo que es el hueso compacto y en el centro el hueso esponjoso. Vamos a ver que va a estar formado por unas laminillas óseas que forman trabéculas. A estas trabéculas las vamos a llamar espículas óseas. Dentro de estas trabéculas, a las que denominamos espículas óseas, se va a encontrar lo que es la médula ósea, perdón. Por eso, por ejemplo, cuando Lu decía al principio lo que tienen capacidad hematopoyética, es porque todos los huesos en el centro van a tener lo que es la médula ósea que tiene esta capacidad de hematopoiesis. Lo vamos a encontrar en tipo lo que es el hueso esponjoso, se va a encontrar en la epífisis de los huesos largos y cortos. Y va a estar rodeado por endostio. El endostio es el que les nombraba hoy, que tienen que diferenciar del periostio, que va a ser una membrana de tejido conectivo que cubre las cavidades internas de los huesos. En este caso va a ser, como hablábamos, de lo que es el hueso esponjoso, y va a formar lo que son las trabéculas que hablábamos que formaban las espículas óseas. ¿Te paso la diapo? Sí, porfis. Bueno, y otra cosa que tienen que saber distinguir, por así decirlo, de lo que es el tejido óseo, es el hueso maduro del hueso inmaduro. El hueso maduro se va a caracterizar por estar organizado. Ahí en las fotos se los marcamos con lápiz, más o menos para que lo distingan, pero como pueden observar, el hueso maduro, primero van a ver que tiene esta característica de tener las laminillas y las ostionas o sistemas de Haber ya formados, que Lucy, se los querés marcar en el puntero, con el puntero están ahí, que pueden identificar, como en las fotos de más arriba del hueso compacto, cómo están formadas los sistemas de Haber. Por donde van a pasar, como decíamos, los vasos sanguíneos, los nervios, entre otras cosas. Y nada, eso es lo que tienen que saber de lo que es el hueso maduro. El hueso inmaduro, en cambio, lo van a distinguir porque no cuenta con estas laminillas concéntricas. Entonces, como se va a dar, como tipo lo pueden ver en la imagen, está mucho más desordenado, por así decirlo. No tiene organización el hueso inmaduro. Y también, esto es un dato de color que no lo tienen que saber, pero cuando, por ejemplo, los quieren observar en un microscopio, van a ser más morados o van a tener un color más azulado que se denomina vasofilia. Y bueno, otra cosa para distinguirlos es que tiene mucha más cantidad de células y sustancias fundamentales. Entonces, como lo pueden ver en la imagen, está lleno como de células mucho más dispersas, en contrario a lo que es el hueso maduro, que está mucho más organizado y las células están más organizadas y están en menor cantidad. Bien. El siguiente tema es después todo lo que es osteogénesis. No sé si quieren preguntar algo hasta acá de lo que habló Belu o seguimos.
ahí preguntaron si queda grabado. Sí lo estamos grabando, pero no Esta sabemos cómo va a tecnología salir. puede fallar en cualquier Claro. momento. Cuando terminemos la videollamada, entramos al video y nos fijamos si se quedó todo bien. De Y todas les avisamos. formas, le vamos a pasar el power y ya compartimos apuntes en los grupos. Si queda alguna duda después, también para el No. repaso preparcial, pueden preguntar ahí, o por el grupo también. Bien, sigo con osteogénesis entonces. Bien, volviendo un poco a lo que hablábamos con Flor, sí que es importante saber justamente qué significa cada parte de las palabras para poder asociar y entender el proceso sin tener que aprender nada de memoria. Como habíamos dicho antes, osteo viene de hueso, génesis hace referencia a todo lo que es formación. Entonces, la osteogénesis me va a hablar del proceso de formación de hueso. Como habrán visto seguramente, vamos a tener dos procesos distintos de formación de hueso. Una que es intramembranosa y la otra que es endocondral. De esto, la realidad es que no necesitan complicársela tanto con el paso a paso. Es más que nada entender las diferencias entre cada una, sí. Nosotras igual acá les pusimos como un paso a paso del proceso, bastante simplificado porque como digo no tienen que entender el proceso paso a paso, no se los van a preguntar. Lo que sí tienen que saber es, por ejemplo, la diferencia entre si hay formación de cartílago o no hay formación de cartílago. Es decir, en la intramembranosa se caracteriza porque vamos a formar hueso sin antes formar cartílago. Es decir, pasamos del mesénquima al hueso directamente. Pero lo que es la endocondral, que lo tengo acá, se caracteriza porque sí hay cartílago y es un proceso un poco más largo, ¿sí? Porque pasamos de las células mesenquimales a todo lo que es el borde de cartílago y después al hueso. Esa es la mayor diferencia que se tienen que saber. Después, otra diferencia es con respecto a qué hueso sufre cada proceso, ¿no? No es como que hay veces que a una persona el fémur le sigue el proceso intramembranoso y a otra persona le sigue el proceso endocondral. Todo depende del tipo de hueso de que hablemos. Por ejemplo, si es intramembranoso, se me va a formar todos los que son los huesos planos del cráneo, de la cara, la mandíbula, la clavícula, ¿sí? Se van a caracterizar porque tienen un crecimiento en grosor. Ahora, todo lo que es endocondral me va a formar mis huesos largos, por ejemplo el fémur, los huesos de la pierna, ¿no? O los huesos del brazo, el húmero, por ejemplo. Estos son huesos largos y se caracterizan porque antes vamos a tener moldes de cartílago en su formación. Eso es lo que le pueden llegar a preguntar en el examen. Sí, como dije, después les dejamos este paso a paso, que si quieren lo repasamos, pero no es necesario que se lo sepan. Chicos, les doy un dato para que Sí, la sepan, pregunta del parcial, sí. que además tienen que saber, es que tipo el molde de cartílago va a ser de cartílago hialino. Es para que sepan, porque por ahí se los preguntan y le dicen sí, osificación endocondral, y les ponen cartílago hialino, cartílago elástico, y les empiezan a poner nombre de cartílagos, y sepan que es a partir de este cartílago hialino. Y otra cosa que preguntaron el año pasado respecto a lo que es crecimiento de los huesos, va a ser que los huesos les van a preguntar en qué parte tipo crecen los huesos, por así decirlo. Y van a ver que los huesos largos van a crecer principalmente a partir de lo que es la epífisis, que viene a ser la porción terminal del hueso. Bueno, ahí es donde ocurre el crecimiento. Fue pregunta de examen el año pasado, así que Fue para que lo pregunta de sepan. final. Básicamente lo que dice Belu es que en los huesos largos, creo que esto por ahí ya lo vieron, pero en los huesos largos vamos a tener distintas partes, ¿no? Las partes terminales, es decir, la parte de abajo y la parte de arriba, van a ser las epífisis. Después todo lo que es la parte del medio va a ser la diáfisis. Lo que ocurre es que como mi hueso largo se forma a partir de cartílago hialino, van a quedar como unas láminas, ¿no? En esta región. Y esto es lo que va a permitir que mi hueso crezca en longitud, porque básicamente el cartílago es el que me va a formar el hueso. No sé si se entiende, pero básicamente el crecimiento se me va a dar a partir de las epífisis, el crecimiento en longitud.
Esto es con respecto a osteogénesis, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren que vayamos más profundo, pero con esto ya deberían de estar. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la resorción ósea. No pasa nada, tranqui. Bueno, la resorción ósea prácticamente vieron cuando hablábamos de los osteoclastos, que las chicas decían, bueno, sepamos las terminaciones. Clasto es que come, destruye, rompe. Entonces, la resorción ósea se va a dar a partir del osteoclasto y lo que va a hacer es este sistema por ahí de renovar el hueso, tipo de comerlo para que se renueve. Dentro de lo que son las generalidades de lo que es la resorción ósea, tenemos que saber que se produce por el osteoclasto, ya que en la superficie del osteoclasto, amiga, lo querés marcar ahí en el dibujo así se va entendiendo. Estaba aceptando gente. Tranqui. En lo que es la superficie del osteoclasto, el osteoclasto va a tener unos receptores. Estos receptores se denominan receptores RANK. Son como estas garras que tienen. Como esas medialunitas que parecen ganchitos de cangrejo. Bueno, eso es el receptor RANK. Y por otro lado, tenemos a los señores osteoblastos que van a secretar un ligando. Un ligando que se denomina RANK-L. RANK-L porque L es de ligando. Ese RANK-L lo que va a hacer es unirse al RANK del osteoclasto, que ahí lo pueden ver en la imagen que se termina uniendo el cosito verde, que es el RANK-L que secreta el osteoblasto, al receptor RANK que lo tiene el osteoclasto. Esto va a ser tipo una serie de es como hacer un caminito. Lo que va a pasar es que los osteoblastos, para que el hueso se renueve, empiezan a secretar RANK-L. Secretan RANK-L, y ese RANK-L se va a unir al receptor RANK, que se encuentra en lo que es la superficie del osteoclasto. Cuando esto pasa, lo que va a pasar es que se activa el osteoclasto activando lo que es la resorción ósea. Entonces, lo que empieza a hacer el osteoclasto es empieza a comer hueso, come hueso. Todo bien, hasta ahí. O sea, lo que va a hacer al comer hueso, o sea, ¿por qué lo hace? Porque necesita liberar calcio. Y van a ver más adelante que el calcio cumple un montón de funciones y lo más próximo que van a ver con el calcio es, por ejemplo, el sistema muscular, que sirve, por ejemplo, para lo que es la contracción muscular. Entonces, empiezan a romper el hueso para que se libere este calcio. Como todo mecanismo en nuestro cuerpo, tiene que tener un control, se tiene que regular de alguna manera, porque, por ejemplo, si yo como mucho hueso, llega un momento, te puede agarrar, por ejemplo, osteoporosis. Entonces, se lo tiene que regular de alguna manera. Entonces, vamos a ver que los osteoblastos secretan un factor que denominamos OPG. El OPG, que también tiene forma de medialunita, igual que el receptor RANK, que es el que ven ahí en amarillo en la imagen, tiene la capacidad de poder unirse al RANK-L, inhibiendo o impidiendo que se unan a los RANK que contiene el osteoclasto y de esta forma evitan que se active lo que es la resorción ósea. Un dato importante que tienen que saber por ahí, que es que el estrógeno va a estimular lo que es la fabricación de OPG. Entonces, al estimular, el estrógeno prácticamente lo que hace es estimular al osteoblasto a que genere más OPG. Entonces, por ejemplo, en las mujeres menopáusicas, donde tenemos un déficit de estrógeno, por así decirlo, esta regulación por ahí no se produce de una manera tan correcta. Y se produce osteoporosis porque... Básicamente no se detiene la resorción ósea, no tengo claro. estrógenos que me engañen al osteoclasto para inhibirlo. Entonces los RANK-L se me van a unir al RANK y eso hace que el osteoclasto siga porque no hay estrógenos para parar. Porque ahí no se secreta OPG, que es ese engaño, como dice Lu. Claro. Ahí vi que en el chat preguntaron qué preguntas se pueden... ¿Qué? Hola. Olis. Pues sí, no se escuchaba, no, te iba a decir que básicamente lo que hace el OPG y los estrógenos es neutralizar al RANK-L. Entonces, es como cuando en matemática ponías el -1 más 1, entonces terminás teniendo un 0, digamos. No te queda RANK-L libre para poder unirse al osteoclasto y así activarlo. Y esto lo que decían las chicas es lo de los estrógenos. Es muy normal que haya osteoporosis en
mujeres menopáusicas por este déficit. O sea, Ahí en el chat también preguntaban qué les pueden llegar a preguntar en el parcial sobre la resorción ósea. Prácticamente tienen que saber que el osteoclasto, qué secreta el osteoclasto, qué secreta el osteoblasto. Han preguntado sobre el estrógeno y su regulación con respecto a lo que es la OPG. Como que con que sepan ese caminito prácticamente que sigue y cómo se regula, están bastante bien. La realidad es que para que se les facilite entender todo lo que es la resorción ósea, tienen que entender la función de cada célula que explicamos al principio. Y para eso pueden simplemente acordarse de lo que explicábamos con Flor, de la terminación de cada palabra. Y así ya se acuerdan, porque pueden decirles, por ejemplo, el osteoblasto se encarga de la resorción ósea. Entonces ustedes ya van a saber que no, porque plasto me hacía referencia a que la célula todavía estaba funcional y el clasto era el que se me encargaba de romper el hueso. Eso es lo que pueden llegar a confundirlos un poco en el examen. Además porque, como verán, cambian letritas chiquitas, entonces uno leyendo rápido por ahí se confunde. Y los profesores obviamente se van a aprovechar de eso, pero bueno, mientras ustedes tengan eso en mente. Sí, ahí leímos que se acaba en 15 minutos, así que no se preocupen que armamos otro meet. Sí, no hay problema con eso. o sea, en verdad ahí vi una pregunta que dice si el osteoclasto secreta RANK. En verdad, el RANK es un receptor de membrana. Por ende, lo tiene tipo el osteoclasto en su membrana externa y eso permite que se una a cosas, RANK L o lo que fuere. Lo que es secretado por los osteoblastos, sí, es el RANK L, pero el RANK en sí no se secreta, tipo, simplemente es un receptor de membrana, ¿sí? El rank siempre está. Por eso a veces puede ser engañado por el OPG, lo que decían las chicas. Bien. Seguimos entonces. Ya casi estamos por terminar con todo lo que es socio, ¿sí? Esto es re preguntable en los exámenes. Me acuerdo que yo rendí a las 10 y la gente de las 8 me dijo que le habían tomado esto. Y entré yo y me lo preguntaron también. Es un tema que cae de lleno, Siempre. tipo, se lo juro. Bien. Como habíamos dicho antes, el hueso, el tejido óseo, sirve como un depósito de calcio, ¿sí? El cuerpo humano lo que siempre va a tratar de hacer es estar en equilibrio. Va a tratar de autorregularse todo el tiempo. Entonces, va a tener un proceso determinado para regular este nivel de calcio. Nivel de calcio en sangre, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Pueden ocurrir dos extremos, ¿no? Puede ser que yo tenga mucho nivel de calcio en sangre o puede ser que tenga poco nivel de calcio en sangre. Dependiendo de la situación en la que me encuentre, me van a actuar hormonas distintas. Vayamos primero por lo que está acá arriba, ¿sí? En el caso de que yo tenga mucho calcio en sangre, pensémoslo con lógica. Yo quiero equilibrarlo, entonces si tengo mucho calcio en sangre, voy a tratar de bajarlo. Para eso me va a actuar la calcitonina, ¿sí? Que es liberado por la glándula tiroides. La calcitonina va a actuar sobre tres ejes, que es el hueso, el intestino y el riñón. Como dije, el hueso sirve para depositar calcio, es decir, el hueso me guarda calcio. Si yo tengo mucho calcio en sangre, voy a llevar mucho calcio a los huesos para sacarlo de la sangre, ¿sí? Entonces lo que me hace la calcitonina es aumentar el depósito de calcio en los huesos para sacarlo de la sangre. Después, el otro eje habíamos dicho que es el intestino y los riñones. ¿Qué pasa? El intestino hace una absorción y los riñones reabsorben. Por ejemplo, yo consumo un alimento y ese alimento me va a ir o sea, siguiendo todo el proceso, me va a ir al estómago y me va a terminar yendo al intestino. ¿Qué pasa? El intestino me va a querer absorber todo. Pero ¿qué pasa? Si yo ya tengo calcio, ¿por qué voy a querer seguir absorbiendo más calcio? Quiero hacer todo lo contrario. Quiero que llegue menos calcio al torrente sanguíneo. Entonces lo que va a hacer la calcitonina es disminuir esta absorción de calcio. Básicamente para que no ingrese más calcio al torrente sanguíneo.
Y lo mismo ocurre con los riñones. Yo no quiero que me llegue calcio a la sangre, entonces disminuyo esta reabsorción y la elimino mediante orina, por ejemplo. Entonces, resumiendo, yo tengo alto nivel de calcio en sangre y lo quiero bajar. La glándula tiroides me va a liberar la calcitonina, que va a aumentar el depósito de calcio en los huesos y me va a disminuir la absorción de calcio en el intestino y la reabsorción de calcio en el riñón. Y todo eso me va a llevar a que el nivel de calcio en sangre se me disminuya. Eso es básicamente si yo tengo mucho calcio. Después, si yo tengo poco el calcio en sangre, voy a querer hacer lo contrario, voy a querer aumentarlo. Entonces, en este caso, me va a actuar la PTH, que es la paratormona, que es liberado por la paratiroides. Acá básicamente va a ser todo lo contrario. Yo necesito calcio, entonces voy a ir a mi depósito de calcio, que son los huesos, y voy a sacar calcio de los huesos, que eso es lo que explicaba Belu de la resorción ósea. Después necesito que me ingrese calcio al torrente sanguíneo, entonces voy a hacer que mis intestinos absorban más calcio y que mis riñones reabsorban más calcio también. Y todos estos procesos me van a llevar a que el torrente sanguíneo tenga más calcio. No sé si También, chicos, usen o sea, me acuerdo que una vez, a mí no me tocó, le preguntaron a una amiga por ahí, que cuando actúa, por ejemplo, la hormona, la PTH, si están más activados los osteoclastos o los osteoblastos. También, cuando entienden todo, usen la lógica también y sepan que, por ejemplo, cuando actúa la hormona paratiroides, hay una mayor liberación de calcio desde los huesos. Entonces, ¿qué va a estar más activo? Los osteoclastos, porque el osteoclasto lo que hace es romper el hueso para que se libere el calcio. Y al contrario, por ejemplo, cuando actúa la calcitonina, si yo tengo un aumento de depósito de calcio en los huesos, el osteoclasto no va a actuar. Entonces, nada, sepan también diferenciar eso y apliquen como todo, integren todos los contenidos para que después si les hacen algún tipo de esas preguntas que tienen que razonar, las puedan razonar bien y nada, no se les complique. Pero bueno, la homeostasis del calcio era eso. Yo sigo, si tienen alguna pregunta, pregunten. Bien, y ya lo último, que es vitamina D. A mí no sé a vos, Belu o Flor, a mí no me preguntaron nada de vitamina D, pero igual A mí siempre puede tampoco. entrar. Sí. Yo creo que sí, pero no me acuerdo. Tienen que saber cosas muy específicas de vitamina D, no se enrosquen con todo el proceso, porque sé que en el Power de la cátedra hay un Ay, sí, gráfico que dicen no. que es chino. Parece chino. Por ahí la explicación de los profesores es muy química y la realidad es que no necesitan saber todo No. eso. De la vitamina D básicamente tienen que saber que yo puedo obtener vitamina D mediante alimentos, ¿no? Hay distintos tipos de vitamina D. Por ejemplo, si yo consumo alimentos vegetales tengo vitamina D2 y si consumo alimentos animales de origen animal tengo vitamina D3. El punto es que puedo obtener vitamina D mediante alimentos. Y acá es importante todo lo que es la exposición solar, porque básicamente el sol tiene rayos ultravioletas y eso me actúa sobre el colesterol de la piel y va a ser como una transformación química que no se tienen que saber, simplemente tienen que saber que el colesterol de la piel, gracias al sol, a estos rayos ultravioletas, se va a transformar en previtamina D3. Esta previtamina D3 me va a pasar al hígado, ¿sí? Y me va a sufrir otra activación, que la va a transformar en hidroxivitamina D3. Esta hidroxivitamina D3 tiene una baja actividad, entonces yo voy a hacer que sufra otra activación que me va a ocurrir en el riñón. Y así, básicamente, mediante esos tres procesos de transformación en la piel, en el hígado y en el riñón, voy a poder absorber mi vitamina D, que va a ayudar a promover la reabsorción de calcio en el hueso, los intestinos y los riñones. Es decir, que me aumenta el nivel de calcio y es lo que inhibe la actividad de la PTH. La PTH es la que habíamos dicho que actúa cuando hay bajo nivel de calcio. Es como si fuera un repuesto de la PTH, la vitamina D, porque nos ayuda a aumentar el nivel de calcio. Eso es todo lo que tienen que saber de la vitamina D, no se tienen que complicar mucho más la realidad.
Y nada, eso era todo de 12. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar a cartilla espinoso. Lo que podemos hacer es directamente cortar la llamada ahora Sí. y enviarles el nuevo link, porque si no es como que vamos a cortar Sí. de nuevo el tema. Así que si quieren nos vamos de acá, ahí ahora ya les pasamos el link de la nueva, ¿sí? Así vemos Cartita Espinoso y luego las dos de sexualidades de FSH y nos retiramos por el día sábado. ¿Les parece? Ok, Ahí les pasamos el nuevo link, así que nada. por WhatsApp y por historias. Así que nada, nos vemos. Genial, nos vemos.